Mi nombre es Catalina Torres. Tengo 43 años y la última vez que mi familia me vio con uniforme, asumieron que seguía lavando platos en el comedor. La llamada llegó a las 6 de la mañana de un martes. La voz de mi madre era temblorosa, desesperada de una manera que no había oído desde el primer infarto de mi padre. Catalina, cariño, sé que no hemos hablado mucho, pero Elena está en serios problemas. Muy serios. Necesita una abogada, y no podemos permitirnos la que necesita. Elena, mi hermana dorada, que durante 25 años se encargó de recordarle a todo el mundo que yo era la vergüenza de la familia. La que se casó con un banquero de inversiones, vivía en una mansión ostentosa, conducía un coche de lujo, la que nunca perdía la oportunidad de explicar mi carrera a la gente con un gesto despectivo. Oh Catalina, ella solo sirve comida a los soldados, ya sabes, rancho en la cafetería. Alguien tiene que hacerlo, supongo. Debería haberles corregido hace años. Debería haberles dicho a todos la verdad cuando ascendí a teniente coronel. Cuando fui seleccionada para el cuerpo de abogados militares, JAG. Cuando me convertí en la fiscal principal para los casos más sensibles del ejército. Pero sus suposiciones se habían convertido en un escudo que me protegía de sus juicios, sus expectativas, su constante necesidad de saber cada detalle de mi vida. ¿En qué tipo de problemas, mamá?, pregunté. Cargos federales. Algo sobre la contabilidad de su empresa. El FBI allanó su oficina ayer. La voz de mi madre se quebró. Dicen que podría ir a prisión, Catalina. Prisión de verdad. Necesitamos a alguien que entienda la ley, que pueda luchar contra este sistema. Pero todos los abogados que hemos llamado piden 50.000 euros solo para empezar. Miré por la ventana de mi oficina en Fort Leavenworth, observando a los jóvenes soldados marchar por el patio de armas. 20 años llevaba construyendo esta carrera, ascendiendo de segundo teniente hasta donde estaba ahora, una de las principales fiscales militares del ejército con una acreditación de seguridad que la mayoría de los jueces federales envidiaban. Haré algunas llamadas, dije finalmente. Oh cariño, sé que probablemente no conoces a abogados de verdad, pero quizás alguien de esa cafetería de la base conozca a alguien. Colgué. 3 días después estaba sentada en mi coche de alquiler frente al Tribunal Federal de Kansas City, observando a mi familia reunirse en los escalones como buitres rodeando carroña. Estaba mi madre apretando sus perlas como si pudieran liberar a Elena de la cárcel. Mi padre con la cara roja y sudoroso con un traje que no le quedaba bien desde hacía 15 años. El marido de Elena, Javier, luciendo como si preferiría estar en cualquier otro lugar de la tierra. Y Elena, todavía hermosa a sus 41 años, pero con ojos huecos y esa palidez que surge de 3 noches sin dormir contemplando monos naranjas. Había pasado las últimas 72 horas revisando cada documento del caso de Elena. Fraude electrónico, evasión fiscal, conspiración, el tipo de cargos que conllevan décadas, no años. El tipo de caso que la Fiscalía de Estados Unidos construye con cuidado, metódicamente, con la paciencia de un francotirador esperando el tiro perfecto. Elena era culpable. La evidencia era abrumadora, condenatoria, absoluta. Pero la Fiscalía había cometido un error crítico, un problema en la cadena de custodia con sus registros financieros clave que yo podía explotar. No para liberarla por completo, sino para negociar una declaración de culpabilidad que la mantendría fuera de una prisión federal. Ya había hablado con la fiscal principal, una aguda abogada estadounidense de Estados Unidos llamada Morrison, que había manejado 3 de mis apelaciones de consejos de guerra el año pasado. Cortesía profesional, lo llamábamos el tipo de respeto que viene con el rango, con la reputación, con 20 años de nunca perder un caso importante. El abogado defensor de Elena era exactamente lo que esperaba, un abogado penalista local especializado en multas por alcoholemia y posesión de drogas, completamente superado en el Tribunal Federal. Ya estaba hablando de aceptar un acuerdo que le daría a Elena entre 12 y 15 años. Dentro del tribunal, encontré a mi familia apiñada en el pasillo como refugiados. Mi madre me vio primero, y vi cómo su rostro mostraba confusión ante mi aparición. No llevaba mi uniforme, solo un traje negro a medida. Mi pelo recogido en una coleta profesional y pulida, mi postura recta como el cañón de un rifle. Catalina, mi madre se apresuró, su voz con ese tono particular que usaba cuando quería algo. Oh cariño, gracias por venir.
Sé que esto no es realmente lo tuyo, pero quizás puedas hablar con el abogado de Elena. Explícale cómo funciona el presupuesto de la cafetería o algo así. Quizás haya alguna similitud. ¿Dónde está él?, pregunté en voz baja. ¿El abogado? Está en esa sala de conferencias con Elena revisando su declaración. Mi madre se retorcía las manos. Parece bastante agradable, pero no creo que realmente entienda lo buena que es Elena. Que todo esto es solo un malentendido. Mi padre se acercó luciendo más viejo de sus 68 años. Catalina, bueno que hayas venido. ¿Te tomaste tiempo libre de la cocina? Antes de que pudiera responder, el marido de Elena apareció a nuestro lado. El abogado quiere ver a todos los familiares que puedan testificar sobre el carácter de Elena. Le dije que Catalina probablemente no puede tomarse más tiempo libre del trabajo. Ya sabes cómo es con los empleados por horas. No soy por horas, dije. Él rió una risa condescendiente que me dio ganas de tirarlo contra una pared. Claro. Lo siento, olvidé que ascendiste a supervisora. Aún así, probablemente no les gusta que te tomes demasiado tiempo libre del almuerzo. 20 años mordiéndome la lengua. 20 años dejándoles creer su cómoda ficción. 20 años viendo a Elena aceptar el crédito por mis éxitos, mi inteligencia, mi fuerza, mientras me descartaba como el fracaso de la familia que ni siquiera podía obtener un título universitario. El abogado de Elena apareció en el pasillo, un hombre de aspecto apacible de unos 50 años con ojos amables y el aire ligeramente desesperado de alguien que acaba de darse cuenta de que se está ahogando. Señor Pérez, dijo mi madre apresurándose hacia él. Esta es Catalina, la hermana de Elena. Pensamos que quizás podría ayudar de alguna manera. Trabaja en una base militar. Quizás ella entiende la burocracia gubernamental. Pérez me estrechó la mano con el agarre flojo de un hombre que nunca había empuñado un arma, nunca había comandado soldados, nunca se había presentado ante un consejo de guerra y exigido justicia. Encantado de conocerte, Catalina. Me temo que esto es bastante complejo. Derecho penal federal, regulaciones financieras, probablemente no algo que encontrarías en el servicio de alimentos. Miré más allá de él hacia la sala de conferencias donde estaba sentada Elena, con la cabeza entre las manos. A través del cristal podía ver pilas de documentos, registros financieros, el tipo de evidencia que la enterraría si su abogado no supiera lo que estaba haciendo, lo cual no era el caso. ¿Puedo ver la prueba?, pregunté. Pérez parpadeó. ¿La qué? La evidencia, el expediente del caso del gobierno, los materiales de prueba. Él rió nerviosamente. Oh, no creo que entenderías la mayor parte. Es material legal muy técnico. Inténtalo, algo en mi voz lo hizo retroceder. Mi madre puso una mano en mi brazo. Catalina, cariño, no necesitas molestarte. Esto no es realmente. Muéstrame el expediente. Pérez miró a su alrededor en el pasillo como si buscara una ruta de escape. Bueno, supongo que no podría hacer daño. Quizás veas algo sobre presupuesto militar que yo me perdí. Me condujo a la sala de conferencias. Elena levantó la vista cuando entramos, sus ojos enrojecidos y desesperados. Catalina, ¿qué haces aquí? Ayudando, dije simplemente. Me senté y saqué la primera carpeta. Registros financieros de la empresa de consultoría de Elena, transferencias bancarias, extractos bancarios, declaraciones del IRS, el tipo de rastro que le encantaba al FBI porque los números no mentían, no tenían recuerdos defectuosos, no cambiaban sus historias bajo presión. La mayor parte de esto es material bastante seco, dijo Pérez, acomodándose en su silla. Registros contables, ese tipo de cosas. No creo que hayas tratado nunca con derecho fiscal corporativo en el comedor, ¿verdad? Lo ignoré y seguí leyendo. El caso del gobierno era sólido. Elena había estado malversando dinero de cuentas de clientes durante 3 años, ocultando el robo a través de una serie de empresas fantasma y facturas falsas. Cosas de aficionados realmente, pero lo suficientemente efectivas como para robar casi 2 millones de euros antes de que alguien notara el patrón. Pero allí, en la página 47 del análisis financiero del FBI, había una discrepancia en los sellos de fecha.
Los agentes habían recopilado registros de 3 bancos diferentes, pero los sellos de tiempo mostraban que habían incautado documentos de la sucursal de Kansas City antes de obtener la orden federal. Fruto del árbol envenenado. Evidencia recopilada sin autorización adecuada. No era suficiente para desestimar el caso, pero sí para excluir los registros financieros más perjudiciales. Suficiente para cambiar la situación de Elena de imposible a simplemente desesperada. Esta orden, dije señalando el documento. ¿Cuándo se firmó? Pérez entrecerró los ojos en la página. Parece que el 15 de marzo. ¿Por qué? ¿Y estos registros bancarios de First National? Déjame ver. Buscó entre los papeles recogidos el 14 de marzo. El 14 viene antes del 15, observé. Su rostro se quedó en blanco. Elena levantó la vista de su caja de pañuelos. ¿Qué significa eso? Significa que recolectaron evidencia antes de tener la autoridad legal para hacerlo, le expliqué. Lo que significa que esos registros son inadmisibles. La boca de Pérez se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. Pero esa es toda su evidencia. Esos registros muestran el patrón de robo, las empresas fantasma, todo. Sí, acordé. Es todo su caso. Elena me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Catalina, ¿cómo sabes sobre órdenes y evidencia? Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió y apareció una cara familiar. La Estados Unidos Morrison, la fiscal con la que había trabajado en múltiples apelaciones de consejos de guerra. Una mujer aguda de unos 30 años que nunca había perdido un caso que le importara ganar. Señora Pérez, dijo al abogado de Elena, necesitamos discutir el acuerdo de culpabilidad. Tengo 15 minutos antes de mi próxima audiencia. Luego me vio. Coronel Anderson, que la trae a un tribunal civil. La sala se quedó completamente en silencio. La boca de Elena se abrió de par en par. Pérez parecía haber sido alcanzado por un rayo. Afuera, en el pasillo, podía oír la voz de mi madre desvaneciéndose a mitad de frase. Asuntos familiares, dije con calma. Señorita Morrison, creo que hay un problema con la cadena de custodia de los registros de First National que deberíamos discutir. Las cejas de Morrison se arquearon. Sacó una silla y se sentó, de repente luciendo mucho más interesada. Te escucho. La orden para First National Bank tiene fecha del 15 de marzo. Sus agentes recolectaron registros de ese banco el 14 de marzo. Eso convierte todo lo de esa sucursal en fruto del árbol envenenado. Morrison revisó su archivo, su expresión volviéndose más seria con cada página. Hijo de, murmuró. Lenguaje, dije con suavidad, lo que me valió una mirada severa. Coronel, tiene razón. Sin los registros de First National, perdemos las conexiones con las empresas fantasma. Perdemos la evidencia del patrón. Miró a Pérez, que seguía mirándome como si hubiera realizado un milagro. Señor Pérez, creo que necesitamos discutir un acuerdo de culpabilidad revisado. Elena finalmente encontró su voz. Catalina, eres coronel. Teniente coronel, corregí. Y sí, también soy abogada. Del JAG. He estado procesando casos federales durante los últimos 12 años. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el aire acondicionado del tribunal. Mi madre apareció en la puerta, su rostro blanco como el papel. Catalina, cariño, ¿qué es JAG? La juez abogada general Morrison respondió por mí. Es una abogada militar. Una de las mejores, de hecho. He perdido más apelaciones ante el coronel Anderson de las que me gusta admitir. El marido de Elena empujó a mi madre para entrar en la habitación. Pero tú trabajas en la cafetería. ¿Sirves comida? Lo miré con la misma expresión que usaba para los subtenientes que creían saber más que sus oficiales al mando. No, no lo hago. Mi padre se coló en la habitación, su cara roja y confundida. Catalina, ¿qué está pasando? ¿Tú también estás en algún tipo de problema? Morrison se levantó, recogiendo sus archivos. Señor Pérez, basándonos en este problema de evidencia, estoy dispuesta a ofrecer a su cliente un acuerdo por un solo cargo de evasión fiscal.
18 meses, elegible para seguridad mínima, 3 años de libertad supervisada. De 25 años a cadena perpetua a 18 meses. Elena estalló en lágrimas. Alivio, gratitud, shock, todo saliendo a la vez. Pérez balbuceaba sus agradecimientos a Morrison, pero la fiscal me miraba. Coronel, tengo que preguntar. ¿Planea dejar el ejército para ejercer de forma civil? Porque si es así, la Fiscalía de Estados Unidos siempre está buscando fiscales experimentados. No lo haré, dije, pero gracias. Morrison asintió y se dirigió a la puerta. Señor Pérez, haga que sus clientes me respondan antes del viernes. Coronel, siempre es un placer. Cuando se fue, la habitación estalló. Catalina, ¿por qué no nos dijiste nada? La voz de mi madre era una octava más alta de lo habitual. Nunca preguntasteis, señalé. Pero pensamos que empezó mi padre. Pensasteis que era una trabajadora de cafetería durante 20 años. Eso es lo que pensasteis. A pesar de que nunca he descrito mi trabajo de esa manera. A pesar de que he intentado hablaros de mis casos, mis ascensos, mis despliegues. Elena seguía llorando, pero ahora parecía más vergüenza que alivio. Catalina, lo siento mucho. No tenía ni idea. Pensaste que era una vergüenza, dije en voz baja. Pensaste que era el fracaso de la familia que no pudo con la universidad, que tomó el camino fácil uniéndose al ejército. Le dijiste a todo el mundo que servía comida porque era más fácil que admitir que no sabías lo que hacía en realidad. Su marido miraba sus zapatos. Mi padre abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Mi madre se retorcía el anillo de bodas, un hábito nervioso de mi infancia. En las reuniones familiares, me presentabais como solo Catalina. Ella trabaja en la base. En las cenas de Navidad, cambiabais de tema cuando la gente preguntaba por mi carrera. Cuando me ascendieron a teniente coronel, dijisteis, qué bien, querida. Y luego pasasteis una hora hablando del coche nuevo de Elena. Me levanté alisando mi chaqueta. Elena acepta el acuerdo de culpabilidad. 18 meses en seguridad mínima es un regalo, y Morrison no ofrece regalos 2 veces. Señor Pérez, asegúrese de que entienda que si viola alguno de los términos de su libertad supervisada, pueden revocar los cargos originales. Catalina, espera, llamó Elena mientras me dirigía a la puerta. Necesito agradecerte. Necesito disculparme. Necesitas poner tus asuntos en orden antes de la sentencia, dije. Y necesitas entender que esto fue un favor único. No volveré a venir a tu rescate. En el pasillo podía oírles hablar en susurros urgentes. Mi madre estaba llorando ahora. Mi padre le preguntaba a Pérez si yo era realmente una especie de abogada importante, y el marido de Elena buscaba rangos militares en su teléfono. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo y salí al sol de Kansas City. Mi teléfono estaba zumbando. Mensajes de mi personal, recordatorios sobre mi calendario judicial, un resumen de caso que necesitaba revisar antes de la audiencia de mañana. Tenía un vuelo de regreso a Fort Leavenworth en 3 horas. Tenía una carrera militar que había construido sin su ayuda, sin su apoyo, sin su creencia. Tenía soldados que respetaban mi juicio, colegas que valoraban mi experiencia, y una reputación que no tenía nada que ver con lo que mi familia pensaba que era capaz de hacer. Durante 20 años, habían visto lo que querían ver. La hija que tomó el camino fácil. La hermana que no podía competir con el éxito de Elena. La trabajadora de cafetería que estaba agradecida por cualquier trabajo que pudiera conseguir. Nunca se habían molestado en mirar más profundo, nunca se habían molestado en escuchar cuando intenté explicar, nunca se habían molestado en preocuparse por la mujer en que me había convertido realmente. Mientras conducía de regreso al aeropuerto, pensé en la oferta de trabajo de Morrison. El ejercicio civil paga mejor, ofrece más prestigio, viene con menos despliegues y horarios más regulares. Pero también venía con clientes como Elena. Personas que se creían por encima de las consecuencias, por encima de la rendición de cuentas, por encima de la ley misma. Yo prefería el derecho militar. Prefería soldados que entendieran el honor, el deber, el sacrificio. Prefería un mundo donde tu palabra significara algo. Donde el rango se ganara a través del servicio, donde el respeto viniera de la competencia en lugar de las conexiones.
Mi familia probablemente pasaría las próximas horas procesando lo que habían aprendido sobre mí. Probablemente llamarían, queriendo disculparse, queriendo reconstruir nuestra relación ahora que entendían quién era realmente. Pero yo había terminado de preocuparme por su opinión. Había terminado de esperar su aprobación. Había terminado de ser cualquier persona que no fuera exactamente quien había elegido ser.